nos dan un pequeño atisbo, una pequeña mirada de lo que realmente estaremos en el cielo con el Señor. Y porque estaremos por la eternidad con nuestro Dios. Vamos a seguir con este estudio, nuestro estudio bíblico acerca de las preguntas cruciales que tenemos, que es, ¿puedo conocer la voluntad de Dios? Lo hemos tratado de responder en este estudio. Y hoy vamos a ver consecuencias previsibles. ¿Usted es de las personas que se anteponen, se anticipan a lo que pueda suceder o simplemente vive su vida y que venga lo que venga? Si usted sale en un día de calor, hay personas que se anticipan y llevan bloqueador y agua. Y hay otras personas que están ahí muertas de calor y con sed. No se preocuparon. ¿Qué pasa cuando llueve? Nos faltan las personas que están con su paraguas listo. ¿Por qué? Se preocuparon de ver el tiempo. A veces uno se le olvida ver el tiempo. Y a los meteorólogos también se les olvida avisar que va a llover. Dicen que no va a pasar nada y realmente se pone a llover. Mientras que otros se están mojando. Tengo que llevar esto, tengo que llevar esto otro. De forma personal, hay algo que a mí todavía me sigue persiguiendo y son las bolsas reutilizables. Cada vez que voy tengo que comprar una nueva porque se me olvida. Me tengo que hacer un ejercicio sobrehumano para acordarme y llevar una. Bueno, llegué a un punto que puse como 5 dentro del auto y ya las 5 se fueron al departamento y ellas están y no han vuelto. Por lo tanto, y cada vez están más caras. Porque de alguna manera vieron que era negocio. Para los olvidadizos, para los que no se anteponen, ¿a dónde van a pasar? Y hay personas, como les digo, que se proponen anticipar a todo, en todo sentido. Si hay un lugar donde van a comer tantas personas, las personas se deben anticipar a que estén los puestos correspondientes. Pero hay personas que no, simplemente se sientan y no le importa si alguien va a quedar parado. ¿Hay personas así o no? Espero que usted no sea eso, que sea más cortés. De verse primero a ver si alcanza la torta, si alcanza la comida. Y ahí uno alcanza a decir, no, yo no voy a comer para que el otro coma, un ejemplo. Pero hay personas que no les importa. Y eso es lo que nos hace cometer errores. Y es lo que vamos a tratar de evitar. Bueno, vemos un hombre mirando hacia el futuro o a lo que pueda pasar para evitar las consecuencias, que son previsibles. Porque hay algo que se llama en el derecho algo imprevisible, como por ejemplo un terremoto. De repente puede pasar y es algo imprevisible. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo pudo anticipar. Bueno, está avanzando ya la tecnología. Se están utilizando perros y gatos para verlo si avisan antes que cualquier medición. Pero hasta el momento es un hecho de la naturaleza que es imprevisible. Pero, por ejemplo, llegar tarde al trabajo porque me quedé dormido, sí es previsible. Porque yo pude haber tomado más cartas en el asunto, como comprar un gallo, o pedirle a alguien que me despierte, o tomar cartas en el asunto. Que el tráfico estaba malo, debía haber salido antes. Uno tiene que, es como que si hay una solución, no hay excusa, un ejemplo. Pero en un caso, por ejemplo, de un terremoto, nadie lo puede resolver como diciendo, ya no importa. No es así. Pero en este caso vamos a hablar de estas consecuencias previsibles. Estábamos hablando acerca de nuestra vocación y del trabajo. Trabajar solo por dinero. Hoy en día, prácticamente la mayoría de las personas optan por un trabajo solo por el dinero que recibirán. Otros incluso lo hacen por la ubicación geográfica. Un ejemplo, me gustaría ganar 2 millones de pesos, ser profesor de historia y vivir en una ciudad con clima templado todo el año. Este es un ideal de una persona. Muy pocos logran alcanzar ese trabajo y lugar soñado, para luego darse cuenta de que tomaron una muy mala decisión. En algún punto del camino debemos tomar una decisión acerca de nuestras prioridades. Pregunta, hoy, como está en nuestro país, un profesor que hace solamente el ramo de historia en un colegio, ¿puede ganar esa plata?
a no ser que haga en la Universidad de San Sebastián, pero esa es otra cosa. Pero, ¿es posible? Lamentablemente no, porque sabemos por la realidad de los profesores que tienen que tomar otros cursos, jefaturas, horarios extras, incluso Uber, hacer de Uber, para llegar, si es que a ese monto que es bastante alto hoy en día. Y que básicamente ese sería como un valor más o menos para dar una calidad de vida normal, porque generalmente los chilenos como que sobrevivimos con lo que tenemos, pero aparte de eso, vivir en una ciudad con clima templado. Hay personas que les gusta el calor, otros les gusta el frío, y a algunos les gustan que cambien todo el año, como los que vivimos acá en Santiago. Todo el año va cambiando. De hecho, octubre todavía no se estabiliza. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, como le decía, muy pocos pueden alcanzar un trabajo soñado, pero finalmente se van a dar cuenta que hay algo malo. Siempre va a pasar algo negativo. ¿Por qué? Porque ningún trabajo es perfecto. Si usted encuentra el trabajo soñado, lo más probable es que también pueda encontrar problemas en ese trabajo. Puede ser un jefe malhumorado, compañeros indeseados, malos tratos. Yo he conversado con personas que yo los veo bien en su trabajo, como que son felices, y de repente comienzan a decir, mi jefe me insulta frente a los demás. Yo le digo, ¿eso está prohibido? No, es que yo puedo perder la pega si los denuncio. Entonces no era tan feliz porque nosotros ignoramos la realidad de otros. Bueno, hay otros que tienen más carácter y dicen, yo no soporto esto, me voy. Pero ahí uno está al punto, ¿hasta dónde aguanto? ¿Hasta dónde? Y este es un tema muy importante porque nosotros hoy en día, mucha gente está buscando y está dispuesta a sufrir este tipo de malos tratos o de trabajar en algo que no quiere simplemente por dinero. Trabajar solamente por la plata. O por la ubicación geográfica que me queda más cerca, o porque no me quiero cambiar de ciudad por nada del mundo. Por lo tanto, ¿es una buena prioridad realizarme laboralmente solo por el dinero? ¿O estudiar una carrera solamente por lo que me va a traer? Hay una cosa que a mí me carga y que realmente prácticamente odio, es cuando los diarios, los periódicos dicen carreras más rentables, como que si lo único que importara es la plata. Y en realidad, a Dios lo que le interesa de nosotros es que nos desarrollemos como personas, independientemente del dinero en sí, porque eso va y viene. Porque podemos ver profesionales totalmente aplicados, destacados, como nosotros una vez con mi papá hablábamos, un profesional totalmente calificado, podríamos decir, de la universidad, vendiendo paraguas en una esquina. Entonces, ¿es posible eso en otro país? Sí. Y como lo decía, bueno, todo el trabajo es digno, no hay problema. Pero a lo que me refiero es que a veces estudiemos medicina, estudiemos esto, estudiemos todo otro, para ganar plata, y resulta que eso no nos garantiza nada. El único que nos garantiza su bendición es Dios. Y aunque usted haya estudiado hasta cuarto medio, Dios lo va a bendecir igual. Consecuencias a corto y a largo, bueno, era a largo plazo. Vamos a ver el caso de Abraham y Lot. Los conflictos entre los pastores de sus rebaños los llevaron a dividir la tierra. Abraham le dio la posibilidad de elegir. Lot miró hacia el lugar donde había un valle fértil, donde sus vacas pudieran pastar y engordar, para obtener más ganancias. Además, estaba cerca de una ciudad donde podría hacer negocios y enriquecerse aún más. Una decisión brillante. Sin embargo, Lot no se preguntó, ¿dónde irán mis hijas a la escuela? ¿O dónde irá mi familia a la iglesia? Bueno, no había iglesia, pero llevándolo hoy en día. La ciudad era Sodoma, un lugar muy bueno, pero solo para criar vacas. La historia de Lot nos ilustra las consecuencias a largo plazo que asumió por una decisión errada. Vemos a estos dos hombres
ricos, llenos de ganado, de siervos, y que dice la Biblia que eran tantos que los pastores de uno y de otro se peleaban los terrenos. Por lo tanto, ¿qué hizo sabiamente Abraham? Es tanta la tierra, ¿por qué no eliges tú? Miren la seguridad que tenía Abraham en Dios, de que él elija Lot, lo que él quiera, y yo donde vaya Dios me va a bendecir. Y esa es la seguridad que debemos tener nosotros. No importa dónde Dios nos ponga. Si salimos de un trabajo, ya sea porque nos echan o renunciamos o pasó algo, Dios nos va a poner en otro lugar de bendición. Todas las veces donde yo estuve en un trabajo y después me sacaban, y yo decía, Dios, donde tú me pongas, va a estar tu bendición. No era aquí, bueno, lamentablemente yo me vislumbré en el futuro, y no era, ya, no importa. Pero no es el fin, porque Dios tiene todo en su mano. Y este Lot obviamente vio desde una perspectiva como la veríamos nosotros. Él tenía ganado, por lo tanto, ¿qué necesitaba? Pastos, fertilidad. Y él vio desde lejos esa llanura, donde se veía bastante bonito, y estaba al lado de una ciudad. Una decisión brillante a todas luces. Hay personas que analizan todo, los pros, los contras, para comprar todo, prácticamente. Mira, si compro esto, va a pasar esto. En la feria hay un casero que las vende más barata que el que está más cerca, así que vamos para allá. Y así empiezan todos a buscar así lo más preciso, pero también de calidad. Cuando va a comprar un aparato tecnológico, se ponen a ver ahí los tutoriales, los reviews. Este me salió bueno, este me salió malo. Empiezan a ver los pros y los contras. En este caso Lot vio los pros y los contras y era mejor irse a ese lugar. Pero Lot no se preguntó nada más, solamente vio la parte humana, la parte material. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando buscamos una bendición o estabilidad económica o en este caso la estabilidad laboral? ¿Qué hacemos? ¿Solamente nos fijamos en el dinero, en el lugar o en mi propia realización? ¿O también velo por aquellos que Dios puso a mi cargo o a los que están a mi alrededor? Porque toda decisión va a tener una consecuencia. Yo le doy mi caso. A todos los trabajos que yo he postulado o donde yo he decidido estudiar o lo que sea, siempre he puesto como prioridad la iglesia. Que no me impida venir a la iglesia y que ojalá me quede cerca. Y hasta el momento lo he logrado. Hasta el momento ni en la universidad, ni trabajando, ni haciendo la práctica, que ahí sí que el jefe de la práctica era como medio pesado, igual llegaba aquí a la iglesia. Por lo tanto, ¿dónde va a ir mi familia a la iglesia? Porque esa es una opción que tenemos que tomar, una decisión de ver nuestra vida espiritual que es mayor a la de esta tierra. En la universidad yo tenía talleres, unos talleres optativos, y había uno que yo tenía que elegir sí o sí para poder completar los cupos necesarios, son esos, que es una vez a la semana, 1 hora, y realmente es como para entretenerse un rato. Y era acerca de como una economía profesional, algo así como que nos enseñaban a ahorrar, a usar los recursos. Y el profesor encargado era un contador auditor. Y él nos comenzó diciendo que las personas, cuando elegían una casa, cuando se iban a comprar una casa, veían si había un parque por ahí cerca, veían si había un supermercado cerca, veían si había un hospital cerca, pero nada más. Siendo que deben ver si hay una escuela y si esa escuela está bien, de acuerdo a lo que la persona quiere, para sus hijos. Porque dijo, muchos gastan más dinero en tratar de trasladar a su hijo a una parte que está súper lejos de su casa y tampoco piensan en sus trabajos, que también están lejos. Muchas personas que han decidido tomar una casa, un domicilio más o menos a las afueras de Santiago, que está en el límite de Santiago con
con la región, que puede ser hacia el norte o hacia el sur. Simplemente el trabajo les impide llevar una vida normal. ¿Por qué? Porque por los traslados. Entonces, hay puntos de las personas que toman en consideración y otras no. Pero nosotros como hijos de Dios debemos decir, Señor, esta es tu voluntad, de acuerdo a lo que quieres para mi vida, tomar este trabajo, tomar esta casa. Y Dios dice en su palabra que Él nos ha dado la sabiduría, y tanto dice la Biblia al Señor Jesús que los hijos de los hombres, en este caso los que son del mundo, son más astutos que los hijos de Dios, porque usan la sabiduría humana. En este caso, este profesor que estaba usando sabiduría humana para ilustrarnos una realidad, que las personas se enfocan en algunas cosas y no en lo realmente importante. Porque en realidad, ¿qué debería importarme a mí? Yo mantener mi familia unida, y no que no nos veamos toda la semana y el fin de semana estamos cansados y nos vemos un rato, y eso no es vida. Y ahí es donde debemos tener sabiduría de Dios. Lamentablemente Lot eligió muy mal. Usted conoce la historia. ¿Qué sucedió después? Él vivió en un lugar horrible, en el sentido del pecado. Pero lo más probable es que la ciudad de Sodoma y Gomorra eran bonitas ciudades. No dice que era una ciudad horrible. Pero la maldad en el pecado estaba sobreabundando. Yo le puedo decir por experiencia propia que una de las ciudades más bajas, peores, horribles en cuanto al pecado es Ámsterdam. Usted lo sabe. Ahí está el pecado mismo en todos lados. Pero turísticamente es muy hermosa esa ciudad. Por lo tanto, hay personas que se guían por eso, pero en realidad debemos guiarnos por lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la historia de Lot nos ilustra las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo quedó Lot al final? ¿Cómo terminó sus días? Sin nada. Sin mujer, su hija cometiendo pecado. ¿Qué pasó con todas sus riquezas? Porque imaginemos que Lot era como un Abraham 2. ¿Cómo terminó Lot? ¿Qué pasó con sus criados, con los ganados? No dice nada en la Biblia. ¿Por qué? Lo perdió todo. Y después no se sabe más de él. Hasta ahí nomás llegó su historia. Mientras que la de Abraham siguió adelante en la voluntad de Dios. ¿De qué manera mis decisiones laborales afectan mis demás responsabilidades? Mucho sufrimiento y dolor nos ahorraríamos si le consultáramos al Señor antes de tomar decisiones respecto, por ejemplo, al trabajo. Es bueno preguntarnos, ¿qué me gustaría hacer si no tuviera que complacer a mi familia o a mi círculo de amigos? ¿Me veo haciendo esto en 10 años más? Acuérdense que es bastante fuerte la presión. Tú tienes que hacer esto, tú fuiste llamado para esto y todo eso. Y en Juan 16:13 aparece la palabra que acabamos de leer. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. La mejor decisión es preguntarle a Dios. ¿Usted tiene que tomar una decisión rápida? Yo creo que sí, todo en algún momento hay que decidir rápido, pero no tan rápido como para no preguntarle a Dios. O sea, sí, en algún momento tenemos un momento para decir, Dios, ayúdame, quiero tomar una buena decisión. Por ejemplo, el cambio de casa puede tardar meses o años, por lo tanto, ¿tenemos tiempo para preguntarle a Dios? ¿Sí? Un cambio de trabajo o situaciones que estén pasando en un trabajo, ¿le tenemos tiempo para preguntarle a Dios? Sí. Por eso nos ahorraríamos mucho sufrimiento y dolor si le consultáramos a Dios su voluntad. Es bueno preguntarnos, ¿qué me gustaría hacer si no tuviera que complacer a mi familia o a mi círculo de amigos? Porque a veces estamos haciendo cosas por la presión externa. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de eso?
es que se necesita hacer esto, se necesita hacer esto otro, y yo estoy supliendo un vacío porque nadie más lo quiere hacer, y en realidad yo debería hacer lo que Dios me mandó a hacer, o lo que yo estoy capacitado y de acuerdo a mis habilidades yo puedo hacer. Y esta pregunta, no sé si usted se la ha hecho, pero es bueno hacerlo. ¿Qué me veo haciendo yo en 10 años más? Estando en un trabajo de lunes a viernes, o independizado, o jubilado. ¿Cómo se ve usted? No le voy a preguntar a cada uno, pero realmente debemos pensar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no tenemos todo el tiempo a nuestra disposición, pero también vea usted que hace 10 años era el 2014, hace ayer, ¿o no? Hace poco, 10 años. Imagínese usted el 2014 preguntándose qué está haciendo el 2024 y aquí estamos. ¿Ha cambiado su vida? ¿Está haciendo algo diferente a lo que está haciendo ahora o sigue igual, en la misma empresa o en el mismo lugar? Muchos han cambiado, muchos han crecido en la etapa escolar, en la etapa universitaria y también en la etapa laboral. En mi caso, yo le pedí al Señor un trabajo de lunes a viernes con horario de oficina, como debería ser como para un abogado, pero en realidad Dios no me lo ha dado. Y está bien. Y yo le agradezco al Señor por eso, porque finalmente no me ha faltado. Y también le doy gracias a Dios porque tampoco he tenido que aceptar cualquier cosa por dinero. Porque realmente han llegado ofertas bastante buenas, pero que me sacarían totalmente de lo que yo estoy haciendo y también impedirían que yo venga a la iglesia. Entonces yo le dije, no. Por lo tanto, eso le agradezco a Dios, porque no se hizo lo que yo quería, que era un horario, por ejemplo, normal. Yo quiero ser normal, no puedo ser normal. Pero en todo está la mano de Dios. Como yo le he dicho en otras ocasiones, hay meses que no pasa nada con los clientes, pero ahí está la mano de Dios igual. Y yo tengo una oración escrita ahí en la aplicación de la Biblia que siempre se recuerda. Te agradezco, Dios, porque no me ha faltado nada hasta el día de hoy. Y pareciera que entre más avanza uno, más plata hay que gastar por los hijos, las responsabilidades que uno empieza a tener, y ahí está el Señor, obrando y proveyendo en todo. Por lo tanto, nuestra vida debe estar en las manos de Dios. Bueno, esa imagen es respecto a en dónde va a estudiar nuestra familia, dónde o a qué iglesia va a ir. Porque hay personas que, un ejemplo, se cambian de domicilio y les queda muy lejos la iglesia y ya no van más. Y la pregunta es, ¿lo pensaron antes? No. ¿Pensamos que íbamos a teletransportarnos? O hay personas que dicen, no, yo voy a ir todos los días, voy a atravesar todo Santiago o voy a pasar de ciudad en ciudad hasta llegar a la iglesia. Puede ser los primeros meses, pero uno sabe que finalmente es algo tedioso. Yo tengo una persona conocida, en nuestra familia, que se compró una casa en Peñaflor, creo que fue, y fue tanto el tema del traslado a su trabajo que finalmente se cambió de casa para acá porque fue prácticamente insoportable, aunque tenía muchos deseos, muchas ganas de vivir en un lugar tranquilo, finalmente no lo pudo hacer. Por lo tanto, lo mismo sucede con nosotros y en la voluntad de Dios en la iglesia. Debemos tomar decisiones que nos acerquen a Dios en ese sentido. ¿Qué espera Dios de nosotros en relación con el trabajo? Como cristianos, hemos sido llamados a ser sal espiritual en un mundo en decadencia, a ser luz espiritual en medio de la oscuridad. Debemos ser sabios administradores de los dones y talentos de Dios. Eso significa esforzarse por ser el trabajador más honesto, paciente, empeñoso y comprometido que podamos ser. ¿Es usted así en el trabajo? A veces no, porque hay días, pero en realidad debemos ser los mejores. Porque ¿quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Y qué dice su palabra? Que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres.
Y eso implica lo que tenemos que hacer. Aunque sea muy rutinario, debemos hacerlo como para Dios. Y en eso se va a notar nuestra excelencia para Él. Significa no conformarse con nada inferior a la excelencia. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su alto llamado para cada uno de nosotros. Que a usted, hermano, no lo guíe el dinero. Porque hay personas que yo he tenido compañeros de universidad que a veces me los pillo y me dicen, acepté un trabajo donde me pagan bien, pero la sufro. Hay que sufrirla, pero gano bien. La pregunta es, ¿qué es mejor? No sufrirla tanto, pero estar más o menos justo. Ahí cada uno tiene pero que eso no lo guíe. No debemos conformarnos con lo que nos ofrece este mundo. Y es fuerte la presión. No, tú tienes que tener un estatus mejor. Yo tuve una amistad con un abogado. Fue obviamente momentánea porque chocábamos muchas cosas. Y él me decía que yo no podía tener el auto que tenía porque yo era abogado. Ese no era un auto de abogado. Así, literalmente me decía eso. Y esa era una presión totalmente humana. Y yo no estaba en mis planes, ni está todavía cambiar el auto. Así que. Y él tenía un auto más o menos parecido al mío, y él dice que ya se iba a comprar uno deportivo, obviamente un auto de abogado, decía él. ¿Se da cuenta las prioridades de las otras personas que no tienen nadie? Y él tenía esposa, hijo, ¿y qué es lo que estaba en su mente? Realmente una tontería. Una estupidez. No darle estabilidad a su familia, no darle, porque ¿qué es lo que le importaba? No, es que tú no podías hacer esto, que tú no podías hacer esto otro. ¿Y quién dice eso? Si eso en realidad, eso es lo que plantea el mundo. Lo que nosotros debemos hacer es excelentes en todo lo que hagamos. Como yo trabajo como administrador, me toca hacer muchas cosas que no son de abogado, como por ejemplo cambiar ampolletas o luces que están ahí y quedo bastante sucio, y lo hago nomás. Porque si no, eso no me hace menos persona y está dentro de la voluntad de Dios. Y yo soy feliz en ese sentido. Todo lo debemos hacer como para el Señor. Y ahí dice que debemos ser sabios administradores de los dones y talentos que Dios nos dio, en todo sentido. Eso significa esforzarnos por ser el trabajador más honesto, paciente, empeñoso y comprometido que podamos ser. El escritor de este libro, del cual yo estoy basando este estudio, que es el pastor que le mostré la semana pasada, que ya falleció, él dice que cuando le ofrecieron estos puestos en distintos lugares de Estados Unidos como pastor principal, era una cifra considerable lo que él iba a ganar al año. Obviamente que eso estaba transformado en dólares. Cualquiera de nosotros diría, ¿ya cuál me ofrece más? Yo quiero tener un penthouse, quiero tener una oficina en lo más alto del edificio de la iglesia y ahí yo tener mi despacho. Él pudo haber elegido eso, pero vimos que él se quedó ahí, donde ya estaba sirviendo, y dice que su salario no fue más que uno de un pastor de aquel sector promedio. ¿Por qué? Porque él sabía que la voluntad de Dios y los talentos que Dios le dio era para invertirlos en el pueblo de Dios que estaba en ese lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer viendo este ejemplo? Que Dios nos ponga en el lugar correcto. Que Dios nos ponga donde podamos nosotros desarrollar nuestros talentos. Y yo pensaba, este pastor, si hubiese elegido cualquiera de esas opciones, no hubiese escrito estos libros y nosotros no hubiésemos sabido nada de eso. Nada de todo lo que hemos aprendido acerca de la voluntad de Dios. Esta es una serie de libros que responden varias preguntas. Solamente hemos respondido 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? Y ahora estamos respondiendo la voluntad de Dios.
Y son como 20 libros más. No sé cuántos son, hay que ver cuántos son. Pero estaban disponibles. Y eso es gracias al Señor. Así que hermanos, las cosas que hagamos, lo hagamos para Dios, con excelencia. En todo ámbito. Si usted tiene que hacer algún trámite, tiene que hacer algo, preséntese de la mejor forma posible de acuerdo a su trabajo. Su profesión como título no le da dignidad, es su forma de actuar, su forma de vestir, su forma de hablar. Porque yo puedo hablar con una persona que tiene 1000 doctorados, pero si habla mal, no sirve de nada. Si no se sabe expresar o no se sabe vestir bien de acuerdo a la ocasión. Hay personas, yo lo comentaba hoy día en el trabajo, hay personas que tienen puestos en el gobierno, donde yo he ido a reuniones, donde están pésimamente vestidos, y los pastores, que ganan una parte de lo que ganan ellos, están impecables. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cómo es posible eso? Ellos están trabajando, son representantes del gobierno de Chile, y los pastores, ¿cómo están? Más impecables porque son representantes del reino de Dios. Y ahí se nota la diferencia. Y son viejitos que podríamos decir tienen una pensión apenas. No, sabemos que Dios es el que les da todo. Así que todo lo hagamos con excelencia, hermanos. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Dios, gracias te damos.